Vamos a leer Juan 5:39 una vez más. Dice, escudriña las escrituras, aquí está hablando Jesús, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, La semana pasada comenzamos una serie titulada Edificados en la sana doctrina. En la predicación pasada, en la primera predicación de esta serie, le expliqué ampliamente, basado en las escrituras, el motivo por el cual vamos a insistir exhaustivamente en el término sana doctrina y en la enseñanza de la sana doctrina. Si usted no pudo venir la semana pasada, le recomiendo que busque la predicación, la escuche una vez más, porque no es algo mío, no es algo nuevo, todo lo contrario. Debemos de estar edificados verdaderamente en la sana doctrina. Yo terminé con una aplicación la semana pasada. Recuerda que le dije que a todos, si nos preguntaran, o a la mayoría, no todos, no voy a generalizar, si le preguntaran ¿qué prefieres comer? Brócoli hervido o carnitas, la mayoría, o la comida chatarra que le guste, llámese hamburguesas, hot dogs que vendieron hace 8 días, lo que sea, la mayoría nos iríamos por lo sabroso, pero no por lo sano. Y lamentablemente en la iglesia de Cristo está pasando lo mismo. La gente se está yendo por lo que sabe más rico, pero no los está nutriendo espiritualmente. El día de hoy vamos a entrar de lleno al tema. En esta predicación titulada La sana doctrina nos guía a escudriñar la escritura. Esta predicación vamos a aclarar dudas que salen de forma natural al escudriñar la Biblia. Dudas como: ¿estoy interpretándola bien? ¿Cuántos de aquí leen su Biblia? Bueno, ya somos más de 2, ya es ventaja. ¿Sí sabía que tiene que leer su Biblia siempre? ¿Siempre? ¿Cuántos de aquí comen diario? Gracias a Dios. ¿Sí? Ay, por ahí Javier no levantó la mano. Todos aquí comemos diario por la gracia de Dios. Usted tiene que comer diario de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué pasa cuando leemos la palabra de Dios y lo hacemos alejados de la sana doctrina? Vienen preguntas a nuestra mente como: ¿la estoy interpretando bien? Yo me he encontrado con gente que no quiere leer la Biblia porque dice: es que ¿qué tal si le entiendo mal, pastor? Y hago las cosas mal. ¿Qué pasa con los pasajes difíciles o que aparentemente son contradictorios? Que de repente estás leyendo Génesis 1 que dice varón y hembra los creó, y de repente lees Génesis 2 que dice que creó primero al varón y después a la mujer. ¿Nunca se había puesto a ver eso? Que en Génesis 1 nos dice que creó varón y hembra, y en Génesis 2 nos dice que creó primero al varón y después a la mujer. Lo que pasa es, y estoy adelantando un poquito, Génesis 2 es un complemento nada más de la historia relatada en Génesis 1. ¿Cómo leer la Biblia? No solamente el orden, porque hay gente que pregunta: ¿dónde empiezo? ¿En Génesis? ¿En donde caiga? Como sea. También ¿con qué actitud? ¿Con qué actitud lee usted su palabra? Usted llega y dice... Hay gente que lee muy rápido. Yo lo puedo ver, mucha gente que lee rapidísimo. Y si te preguntan ¿qué entendiste? ¿También había que entenderle? ¿No bastaba con leerla, pastor? También le tengo que entender. ¿Con qué actitud leemos la Biblia? ¿Cómo puedo poner en obra lo leído? ¿Por qué hay tanta diferencia aparentemente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Preguntas como estas salen cuando empezamos a leer la Biblia fervientemente. Un cristiano maduro espiritualmente, escuche bien, y me refiero a su comportamiento, no a su unción. Escuche bien, un cristiano maduro es aquel que se comporta a la imagen de Cristo. ¿Sí me escuchó? Si usted ve a alguien que viene y quiere hacer milagros, su unción, pero eso no nos habla de su madurez, porque dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Un cristiano que es maduro espiritualmente es un cristiano que sabe, conoce, practica y ama la sana doctrina. Esto lo podemos ver a través de 20 siglos que ha vivido la iglesia de Cristo. Esto no es algo sorpresivo. La Biblia misma nos dice que ella es útil para toda buena obra. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Hoy van a salir muchas dudas con respecto a cómo leemos, cuándo leemos, por qué leemos, qué pasa con lo que no entendemos cuando estamos leyendo la Biblia. ¿Qué pasa con las aparentes diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Son muy marcadas, pero hoy va a entender usted mucho de ello. Para eso es necesaria la sana doctrina, para leer y entender, para escudriñar la palabra.
¿Qué pasa? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué pasa cuando una persona lee la palabra y no está basado en la sana doctrina? Hace doctrinas por donde sea. Ahorita lo leemos. ¿Se acuerda que el libro de Hechos 8, ya le había yo predicado esto una vez? Dice que cuando Felipe bautizó al etíope eunuco, en eso el Espíritu Santo lo tomó, lo arrebató y se lo llevó de ahí a Samaria. ¿Qué pasa cuando uno lee la palabra y no está basado en la sana doctrina? Empiezas a hacer doctrinas propias o hasta dejarte llevar por doctrinas de demonios. Lo vimos la semana pasada, hay 3 tipos de doctrina: la de Dios, la de los demonios y la del hombre. ¿Qué pasa si yo no estoy con la sana doctrina bien afirmado en la Biblia y empiezo a predicar entonces basado en Hechos 8, que usted puede tener la unción de teletransportación? ¿Se acuerda que así le bauticé? Unción de teletransportación. Porque dice la Biblia en Hechos 8 que Felipe fue llevado de repente de donde estaba y aparecido en otro lugar. Entonces venga para que tenga la unción de teletransportación. ¿Eso es bíblico? Sí, viene en Hechos 8. ¿Pero es una doctrina que nosotros podamos enseñar? No, el Espíritu Santo lo hizo una vez con un propósito bien definido, y si Él lo quisiera volver a hacer, allá Él. No podemos decirle qué hacer o qué no hacer. Lo que sí no podemos hacer es doctrina aislada. La Biblia nos enseña a vivir toda nuestra vida. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Para unas cuantas obras? Toda tu vida debe de estar basada en este libro llamado la Palabra de Dios. El objetivo final de leer la Escritura, escucha bien, es conocer y amar a Dios. No hay mejor forma de conocer a Dios que por medio de su palabra. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. ¿Qué pasó ayer 14 de febrero? El día del amor y la amistad. Con los novios. ¿Qué pasa? Tú no puedes amar. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas parejas, mis parejas muchas veces, que piensan que se aman uno a otro, pero que no se conocen. Que si le preguntas, ¿cuántos años tiene? ¿Qué día nació? ¿Qué libro es el que más le gusta leer aparte de la Biblia de él? Pero está tan bonita. Tú no puedes amar, escúchame bien, a alguien que no conoces. Leer la Biblia, leer la palabra, es conocer a Dios. ¿Sí me escuchó? Hay gente que dice, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocerle más, yo quiero amarle más. Pero usted no puede amar a alguien que no conoce. Difícilmente va a llegar a hacerlo si no lee la Biblia. Si no, es imposible. Leer la Biblia no es una carga autoimpuesta. Leer la Biblia no es algo que llegue pesado sobre los hombros y diga, es que soy ministro, tengo que leer la Biblia. Es que hoy me toca leer la Biblia y están las hojitas de lectura. Hoy toca números, ¿qué toca hoy? Números, no me acuerdo qué, 15, 18, algo así, los que llevan la lectura. Qué pesado. Cuando usted lea la Biblia, y ahorita lo va a ir viendo, va a ir conociendo a Jesús, va a ir sabiendo quién es, qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que pide de nosotros. Eso es amar a una persona. La gente que dice, o que se conoce por internet, ¿ha escuchado alguna vez de alguien que dice, es que yo estoy enamorado de alguien en China? Es que a mí me tocó en Chile, para que hablen español, a mí sí me tocó un caso certero de una hermana que le escribía a un hermano supuestamente en Cuba y que ella estaba enamorada y a punto de casarse con un cubano. Válgame Dios. Y cuando le pregunté cuántas veces lo has visto, qué le gusta, no, pero es que escribe muy bonito. Leer la Escritura es conocer y amar a Dios. Si tú no lees la Biblia, no puedes amar a Dios, porque no puedes amar a alguien que no conoces. Por ese motivo la sana doctrina es tan indispensable. Al momento de leer la Biblia, se vuelve algo natural conocer a Dios. Y si tú tienes bases doctrinales fuertes y sobre todo saludables, va a ser de importancia fundamental a la hora de nuestra lectura de la Biblia. Porque mucha gente lee la Biblia y malinterpreta lo que Dios está diciendo y se crean una imagen equivocada de Dios en sus mentes. Por eso es tan importante leer basados en la sana doctrina. Y todavía más allá, la sana doctrina se vuelve una cerca de protección al momento de leer nuestra palabra.
Sin la sana doctrina corremos el riesgo de entender incorrectamente, de hacer nuestras propias conclusiones, de malinterpretar la palabra o definitivamente de caer en apostasía. Escucha bien, Dios puso un cerco a la hora de leer la palabra llamado sana doctrina. Pero hay gente que piensa que esa valla los limita y dicen, sáltate ese cerco. Lo que no se dan cuenta es que cuando brincan ese cerco caen al vacío espiritual. ¿Por qué? Porque no es algo que ya haya inventado un pastor o que hayamos inventado los hombres. Esto es parte de la palabra de Dios, la sana doctrina. En pocas palabras, la sana doctrina nos sirve para enseñar y leer la Biblia. Esta serie se titula Edificados en la sana doctrina. ¿Por qué es importante la sana doctrina? Ponga mucha atención, porque sin sana doctrina usted puede hacer de la Biblia lo que le guste. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? Dicen que Jesucristo era el arcángel Miguel en el cielo. ¿Sí sabía eso? ¿Y eso viene en la Biblia? Pero ellos malinterpretan. ¿Qué dice Hebreos 1? Si usted lee al autor de Hebreos, dice que Jesucristo es mayor que todos los ángeles. Pero no leemos la Biblia y no la leemos basados en la sana doctrina. Para entender más a fondo, primero vamos a entender qué es la Biblia exactamente. ¿Es un libro mágico? Mucha gente lo tiene como un libro mágico, como que, escuche bien, hay iglesias que cuando van a poner su auditorio, entierran Biblias en el fondo para los cimientos, para que les vaya bien, para estar cimentados en la palabra de Dios. Es una serie de pensamientos bonitos, un manual de ética y moral, una guía espiritual azarosa. Quiero darle un consejo, amado hermano. Lo peor que usted puede hacer al leer la Biblia es decir, Señor, háblame hoy. Aquí. Y a la semana que sigue, Señor, yo te escucho. Aquí. Abren la Biblia como una ruleta rusa y se disparan. ¿Qué pasa si tú llegas al pasaje donde le dice la Biblia, Judas fue y se ahorcó? Y después dice, no, ese no me gusta, Señor. Y le vuelves a dar y vuelves a poner el dedo aquí. Y donde le dice Jesús, ve tú y haz lo mismo. ¿Te vas a ir a ahorcar? Lo peor que puedes hacer es leer la Biblia azarosamente. Debes de llevar un control y una lectura bien sistematizada de la Biblia. Si tú dices, hoy voy a abrir la Biblia y de Tim Marín, donde Dios me hable, Dios no habla así a nuestras vidas. Es una colección de mitos y leyendas. Es una antología de recetas para superación personal. Hay gente que la toma como superación personal. Y lo peor, ponen el clásico, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios en su palabra. ¿Sí dice eso la Biblia? Pues yo la he leído varias veces por su gracia y jamás. Vamos a definir la Biblia. La Biblia, muchos lo conocemos, es la palabra inspirada de Dios. Pero vamos todavía más allá. Número 1, la Biblia es revelación. Dios mismo se muestra a nosotros, los seres humanos, por medio de su palabra. Vaya a 2 de Pedro 1:21. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es inspirada, no lo menosprecio, pero vamos un poquito más al fondo. ¿Qué es la Biblia? Ok, hoy le estoy hablando de que para entender la Biblia correctamente debemos de leerla basados en la sana doctrina. Pero primero vamos a entender qué es la Biblia. ¿Es la palabra de Dios? Sí, pero vamos más a fondo. La Biblia es revelación. ¿Qué significa esto? Que Dios se muestra a nosotros por medio de su palabra. 2 de Pedro 1:21 dice, nunca la profecía, aquí lo podemos equiparar con la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Lea su Biblia en voz alta. Así de sencillo. Usted y yo, dice la Biblia, que no hay nadie que pueda ver a Dios y vivir. ¿Sí sabía eso? Nadie puede ver a Dios. Es imposible. Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Quiere ver, quiere conocer, quiere hacerse amigo de Dios, tiene que leer la Biblia. La Biblia es revelación. Número 2, la Biblia es una sola historia. A pesar de lo contradictorio que esto parezca, pues si alguien la ha leído, se dará cuenta que nos habla de situaciones
muy diferentes a través de más de 1000 años de historia. Sin embargo, desde el principio hasta el final, podemos ver en ella la historia de la salvación, siendo el centro de todo Jesucristo, el Hijo de Dios. Primero, la Biblia es revelación. Segundo, quiero que ponga mucha atención, porque a partir de ahora, cuando usted empiece a leer la Biblia, la va a entender de una manera muy diferente. La Biblia es una sola historia. A pesar de que leemos en Génesis el relato de la creación, en Éxodo leemos la salida del pueblo de Israel, en Números leemos cuando Dios ratifica la ley, en Josué y Jueces cuando los israelitas toman la tierra prometida, en Reyes, Samuel, Crónicas leemos la historia del pueblo de Israel. Es una sola historia. Cuando usted entiende esto en su mente, que la Biblia trata de una sola historia, de Jesucristo y su plan de salvación para el mundo, cada vez que usted lea la Biblia, la va a entender de manera diferente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos en la Biblia la historia de cómo Dios, y solo Dios, llevó a cabo la salvación de su pueblo por medio de Jesucristo. Y número 3, la Biblia es un instrumento en la mano de Dios para llevar a cabo la salvación. La palabra de Dios es invencible, jamás va a fracasar en sus propósitos. Vaya a Isaías 55:10, por favor. Isaías 55:10 y 11. Dice la Biblia: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que habla el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra de Dios es poder. No poder. Una vez estaba viendo un video, no le voy a decir que qué payaso, porque después no va a querer ver a Cash Luna, que decía, esa palabra es poder. No me cree. No me cree. Tomó su Biblia, la aventó al suelo y le dice a su baterista, creo, le dice: Juanito, ven, pasa esa línea espiritual que está ahí en la Biblia. Y va el Juanito. Se tira al piso, y como 3 o 4 ahí tirados en el piso, y le dice: ya ven, esa palabra es poder. Son payasadas. ¿Sabe lo que significa que la palabra de Dios es poder? Que cuando usted la escucha, baja su corazón, jamás regresa vacía. Hay veces que nosotros pensamos: es que ya le he predicado muchas veces, es que ya le he dicho muchas veces, ya he escuchado muchas veces, ya lo he traído muchas veces a la iglesia y no pasa nada. Eso es lo que usted piensa, pero la Biblia dice, lo acabamos de leer en Isaías, que así como la lluvia no regresa. ¿Usted ha visto que la lluvia llegue al suelo y de repente para arriba otra vez? Así la palabra jamás regresa vacía. Tantas veces te están diciendo: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, que llega un momento en que dices: sí, Dios me ama. Tantas veces. Por eso cada vez que alguien me dice: pastor, es que mi esposo, mis hijos, mi familia, siempre les digo: haga algo. Siempre la palabra, siempre la palabra, siempre la palabra. Usted dígale: si su esposo, sus hijos, quien sea, no quiere venir a la iglesia, no quiere estar en el plan redentivo de Dios, siempre la palabra, una y otra y otra y otra vez. Y verá al cabo de un tiempo que después de sembrar la palabra y después de doblar rodillas, será gente que, aunque decíamos Dios no es real, yo jamás voy a amar a Dios, terminamos predicando la palabra de Dios como pastores, porque yo era uno de ellos que nada más escuchaba, y ya nada más escuchaba que mi mamá empezaba y decía: voy a empezar. Hijito, la Biblia dice que tú y yo, mamá. Ay, ¿sabe? Era bien astuta, porque me agarraba la hora de la comida. Porque si no, yo ya me voy, no tengo por qué escucharlo. Maleducado yo, porque sí tenía que escucharlo. Pero me agarraba a la hora de la comida, de la cena, del desayuno, y entonces decía: ay, bueno, ya comiendo y escuchando una y otra vez la palabra de Dios. ¿Y sabe qué logró la palabra de Dios? No fue mi mamá,
¿Sabe qué logró la palabra de Dios? Entrar por mi mente, bajar a mi corazón y transformar mi vida. Esa palabra es poder. Cuando usted la dice a las personas una y otra vez, no sus sentimientos, no sus emociones, no lo que usted cree. Usted diga la palabra una y otra vez y verá la gente transformada para la gloria de Dios. Porque así como la nieve o la lluvia no regresan al cielo, dice la Biblia, mi palabra jamás regresará vacía. Cuando Dios habla, Dios siempre cumple su propósito. Hoy en día, por la falta de enseñanza doctrinal y teológica en las iglesias, la tendencia a malinterpretar la Escritura va en aumento de manera muy peligrosa. Pasajes que parece que se contradicen entre sí, historias difíciles de entender, o simplemente nuestra propia y personal opinión se hace presente, dejando a un lado lo que en realidad Dios nos quiere decir. Para evitar estos y otros problemas, en primer lugar debemos de leer la Biblia con la actitud correcta. ¿Cómo lee usted la Biblia? Primero, ponga mucha atención. Debe de leerla con la actitud correcta. No es un libro más. Aquí está plasmada la mente de Dios. ¿Sí me escuchó? Lo que Dios piensa está escrito en la Biblia. Pero mucha gente dice, vamos a leer la Biblia. ¿Sabe que tiene que orar antes de leer la Biblia? ¿Sí sabía? Porque no está acercándose. Es más, yo le dije una vez, hasta conmigo, si alguien se acerca a pedirme dinero, no me dice, préstame 100 varos. ¿Sí? Llega y, pastor, qué guapo se ve hoy. Sí se bañó, ¿verdad? ¿Se me nota? Es que quería pedirle un favorzote, ¿verdad? Que ya empezamos poco a poco. Queremos llegar con Dios y directamente, Señor, háblame. Tiene que tomar la actitud correcta de reverencia. No podemos acercarnos a Él si no es en humildad y previa oración. Y escucha, debes de meditar lo que leíste. ¿Qué pasa? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Sí me está escuchando? ¿Sí estoy? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué muchos cristianos seguimos estancados? Porque leemos la Biblia y no nos acordamos de lo que leímos en todo el día. No la meditamos. Lea 2, 3 versículos, un capítulo, lo que usted quiera leer, pero tráigala todo el día en la mente. ¿Qué leí? ¿Qué leí el día de hoy? Hoy leí Números 12, ya me acordé, acerca de la murmuración de Aarón y María. Ellos murmuraron acerca de Moisés, de que tenía una esposa de color, y empezaron a hablar y Dios hizo. Traiga en mente todo eso todo el día. Señor, ¿por qué hablarían? Señor, tú eres bueno, como cuando tú levantaste a alguien, tú lo defendiste. Porque dice la Biblia que Moisés dijo, ya no voy a decir nada. No están hablando de mí, están hablando de la autoridad que Dios me dio. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Hay por ahí muchos chismes, yo no voy a decir nada. Dios es bueno, Dios es el que juzga. Debemos de leer también los evangelios tantas veces como nos sea posible en el año. En ellos encontramos mejor que en todos los demás libros quién y cómo es Jesús. Hay 4 evangelios, ¿quién lo sabe? ¿Cuáles son? Mateo. Cuando usted lee el libro de Mateo, nos habla de la vida de Jesús. El enfoque que ve Mateo en Jesús es de un rey. Cuando usted lee el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, se dará cuenta que Mateo dice, Jesús es rey. Si usted lee el Evangelio de Marcos, se dará cuenta que Marcos lo ve como un siervo. Ya no como el rey de reyes, sino como el servidor, que sí, también es lo mismo. Cuando usted lee el libro de Lucas, Lucas el médico amado lo ve como un hombre. ¿Sabía que Lucas es el único evangelista que nos dice que Jesús sudó gotas de sangre? Este tipo de angustia extrema hacía que la piel se pusiera como de bebé, blandita, blandita, bonita. Acariciado una vez un bebé, ¿cómo se siente su pielecita? Pues en esa piel así blandita y muy tersa, muy suave, muy sensible, lo latiguearon por nosotros. Si usted lee el libro de Juan, se dará cuenta que Juan comienza diciendo que él es el verbo de Dios e igual a Dios. Cada uno de los evangelios nos habla de una faceta diferente, pero del mismo Dios. Mateo lo ve como rey, Marcos lo ve como siervo, Lucas lo ve como hombre y Juan lo ve como Dios. Las veces que usted pueda leer los evangelios en su vida va a ser de mucha bendición. ¿Qué hacer cuando encontramos pasajes difíciles? Cuando esto suceda, tiene que recordar la Biblia como un todo, como una sola historia. No lo debe de ver como algo aislado.
La Biblia se interpreta a sí misma y los pasajes que tienen más luz iluminan los pasajes que son oscuros o difíciles de entender. Vamos a ver un ejemplo. Vaya a Lucas 14, 26. Ahorita va a entender lo que le estoy diciendo más a fondo. ¿Qué pasa cuando hay un pasaje bíblico que choca con mi mente? Porque no lo entiendo, porque como que parece que hay, ¿qué pasa aquí? Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, ojo, y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces tengo que aborrecer a mi mamá. Ahora que la veo le voy a dar una patada. También dice a mi mujer y a mis hijos. Pasa. ¿Qué pasa? ¿Tiene que aborrecer literalmente a su mamá? ¿A su papá? ¿Sabe que hay gente que toma como pretexto este tipo de pasajes para decir, la Biblia está mal? Ya encontré un error, porque si Dios es amor, ¿por qué me dice que tengo que aborrecer? Ya ves cómo tu Dios está mal, tu Biblia está mal. Primero, por eso debemos de ver la Biblia como un todo. No puede usted tomar ese pasaje aislado y de ahí hacer algo. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo 20? Ahora vaya a Éxodo 20. Un pasaje que tiene más luz nos va a iluminar este pasaje que es más difícil de entender. Éxodo 20, 12 y Efesios 6, 2. Yo le leo Efesios 6, 2. ¿Qué dice Éxodo 20, 12? Alguien, una hermana con voz de hombre que lo lea fuerte. Hermano Panchito. ¿No vino Éxodo o no vino Pancho? Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra. Hasta ahí nada más. A ver, acabamos de leer Lucas y Jesús les dice a sus discípulos, ¿quieren venir y ser mis discípulos? Aborrezcan a sus mamás, a sus papás, a todos. Pero después leemos en Éxodo que Dios les dice, hónralos. ¿Hay contradicción? Todavía no. ¿Qué dice Efesios 6, 2? Le voy a leer qué dice Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si usted lee los pasajes aisladamente y se olvida que la Biblia es un todo, para eso nos sirve la sana doctrina, para entender correctamente la Biblia. En otro pasaje más claro, la Biblia dice, hónralos, ámalos. La palabra honrar no solamente significa eso, la palabra honrar significa dales algo. Bendice a tus padres. Cuando uno dice que honra a Dios, debe de honrarlo más allá de las palabras. Lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y por si fuera poco, la palabra griega que usa Lucas es miseo, que significa preferencia por encima de otras cosas. ¿Qué estaba diciéndoles Jesús? Si tú prefieres a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus amigos, antes que a mí, no puedes ser mi discípulo. No les estaba diciendo, ódialos o aborrécelos. Les estaba diciendo, yo tengo que ser, dice Jesús, la preeminencia en tus prioridades. ¿Qué pasa con mucha gente? Ay, es que vino de visita mi tía Lencha del pueblo, por eso no vine a la iglesia. Diste la vuelta a tus prioridades. Y ahora, ¿quién fue primero tu prioridad? Tu familia y no tu Señor. Lamentablemente, hay una grave confusión que se da por la falta de sana doctrina cuando se escudriñan las Escrituras. Es pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de odio o un Dios de ira, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Esto es porque hay numerosos pasajes de difícil comprensión o que se han interpretado aisladamente. Usted ha visto, ¿cuántos han leído el Antiguo Testamento? Poquitos. ¿Sabía que hay gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento? ¿Sí lo has sabido? No es nada nuevo. En el siglo II de la era cristiana, un hombre llamado Marción, quien a pesar de ser un hijo de un dirigente de la iglesia de Asia, fue también influenciado por gnosticismo y antijudaísmo, mezcló las doctrinas y fundó una iglesia propia que duró varios siglos. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento,
no eran el mismo Dios. Llegó a tal grado su sectarismo que compiló su propio canon de las Escrituras, incluyendo solamente el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Marción se vio inmerso por la influencia gnóstica y su odio fue lo que procedió para que actuara así. Sin embargo, mucha gente le siguió, pues de forma sencilla, pero no cierta, armonizaba. ¿Qué le estoy diciendo? Póngame mucha atención. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos, y ahorita vamos a ver ese texto, que Dios dice: voy a acabar con la tierra entera. Adiós creación, voy a hacer algo nuevo en Noé. Si lo ha leído en Génesis 6 en adelante. Encontramos, por ejemplo, que le dice a Josué: entra a esa tierra y mata a todos. No dejes vivo niño, niña, mujer, anciano, nadie. Mátalos. Encontramos que el pueblo de Israel falló una y otra vez y el Señor les dice: ya no más. Y los envía como esclavos, literalmente. A rey Sedequías le sacaron los ojos y vivió de rodillas en el palacio del rey de Babilonia. Y nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos que Jesús dice: ustedes habían oído que era ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les digo, el amor es la preeminencia. ¿Qué pasa? El Dios del Antiguo Testamento es odio, ira, rencor, y el Dios del Nuevo Testamento es amor, gozo, perdón. ¿Es el mismo Dios? Sí. Muchas veces pasó por mi cabeza cuando leía la palabra, y es: ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios, si amaba su creación, dijo en un momento dado: ya no más, adiós? Noé, súbete tú con tu familia en un arca, todos los demás, adiós. ¿Saben que murieron miles, si no es que millones de niños, de bebés, de mujeres, de ancianos en ese acto? ¿Y qué pasó con Marción? Él dijo: es que el Dios del Antiguo Testamento es Jehová, el Dios del Nuevo Testamento es el Padre de Cristo, no son el mismo. Dile adiós al Antiguo Testamento. Él compiló su propio Nuevo Testamento, donde incluía nada más el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, y fundó una iglesia que duró varios siglos. ¿Por qué? Porque para alguien que no conoce era muy fácil decir: pues sí, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento es malo, es cruel, manda a matar a la gente. El Dios del Nuevo Testamento es amor. Entonces vámonos con él, que es más fácil. Se nos olvida que para eso está la sana doctrina, para entender correctamente la Biblia. ¿Dios es malo porque murió mucha gente en el diluvio universal? Se lo pregunto. ¿Dios es malo porque lo hizo? Para Marción y para muchos, hoy en día es más fácil pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto no responde a nuestra pregunta: ¿Dios es malo porque murió mucha gente en el diluvio universal? Ponga mucha atención, por eso le dije que estas predicaciones son muy importantes. Ya no es nada más lechita, ya no nada más es que usted venga y le diga: Dios te ama, vas a salir de aquí bendecido. No se trata de eso. Venir a la casa de Dios es venir, entender, ser más como Cristo, salir, madurar, llevar a la gente a conocer el Evangelio. Mucha gente no lo hace porque no entiende la Biblia, porque nos han dado un evangelio light, porque nos han dado una palabra, una leche espiritual adulterada, y en lugar de hacernos ver la realidad de la palabra de Dios, nos dan cositas por encima nada más. Dios sería malo por haber castigado porque murió mucha gente en el diluvio universal. Primero, los seres humanos no debemos juzgar moralmente a Dios por sus decisiones, ni mucho menos humanizarlo como si fuera uno de nosotros. ¿Quién te crees tú, hombre, para juzgar a Dios?, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe que hay muchos ateos? Los miércoles vamos a hablar de ateísmo en una de esas predicaciones, que juzgan a Dios. Es que tu Dios... ¿Quién te crees tú para juzgar a Dios? Primero. Segundo, lo haces como si fuera un ser humano. Es que Él tomó una... ¿Tú crees que Dios no entiende y no vio todo el panorama global y por eso actuó? Además, asesinar significa quitar la vida.
Escucha bien, Dios no puede asesinar porque Él es el dueño de la vida. ¿Sí me escuchó? Cuando yo asesino a alguien, si lo hicieran, yo le estoy quitando su vida. Dios no puede asesinar a nadie porque Él es el dueño de la vida. Vaya a Salmos 24:1. Dice Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, todo el mundo y los que en él habitan. Número 2, Dios envió el diluvio porque la tierra estaba llena de maldad y corrupción. Génesis 6, 5 al 8. Cuando usted lee la Biblia como un todo, se dará cuenta realmente de las cosas como son. Mucha gente ha malinterpretado, ha entendido mal la Biblia y por lo mismo ha sacado doctrinas que no son, porque no entienden que la Biblia se lee basados en la sana doctrina. Y eso no significa que usted tenga que ser un erudito bíblico y entender hermenéutica y tantas ciencias bíblicas. Significa que tiene que tener bases doctrinales fuertes para hacerlo. La primera de ellas es que la Biblia se lee como un todo. No son pasajes aislados los que nos dan nuestra doctrina. Si un pasaje, por ejemplo, el que le decía de Hechos 8, nos dice que este hombre llamado Felipe se teletransportó, no significa que podemos hacer una doctrina. Génesis 6, del 5 al 8, dice la Biblia, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, voy a volver a hacer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios no fue malo por haber destruido la primera creación. Él estaba limpiando y purificando su creación. Número 3, Dios advirtió por medio de Noé. Vaya a 2 de Pedro 2:5. Y usted puede aplicar este pasaje o esto que estamos escudriñando a cualquier pasaje donde usted lea que en el Antiguo Testamento hay una matanza, hay una masacre, por así decirlo. Y ahorita va a ver el más poderoso, es el 4, el punto 4. 2 de Pedro 2:5. Desde el 4 para entenderlo bien, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, incluidas él, serán 8. ¿Sabe que aproximadamente 80 años se pasó Noé predicándole a las personas? Viene un diluvio, arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios. 80 años escuchando la misma canción, diríamos muchos, y no hicieron caso. Dios les advirtió. Número 4, Dios lo hizo por amor. ¿Mató a todos por amor? Sí, por amor. Pues tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Vamos ahí a 1 de Pedro 3, 18 al 20. Nada más regresamos unas páginas. Por eso le digo, cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento que Dios permite, ordena una masacre, una matanza, vaya, en ese entonces así se ve, ahorita se vea así, en ese entonces no era así. Se aplican los mismos puntos. No podemos juzgar a Dios. Dios lo hizo para purificar. Dios les advierte antes y Dios lo hace por amor. Dice 1 de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivo en espíritu. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. ¿Qué pasa con toda esta gente que muere en el Antiguo Testamento hasta los días de Jesús? Son guardados en el seno de Abraham, en el centro de la tierra. Cuando Jesús muere, baja al centro de la tierra y les predica. Y te lo dije una vez, ese día se vació el infierno. ¿O tú cuántos crees que cuando les dijo, vencí, cuántos quieren venir conmigo? Dijeron, yo aquí me quedo. ¿Tú te quedarías? Pero nosotros vemos el aquí y el ahora, y Dios lo vio a la eternidad. ¿Qué hubiera pasado si deja que la primer creación siga? Hubiera sido un caos total, como lo vemos hoy en día. Dios tenía su plan perfecto y nos apuntaba a todos hacia Jesucristo. Cuando Dios manda este diluvio y manda todas estas matanzas, la gente después es rescatada por Cristo Jesús de las partes bajas de la tierra. Vamos adelante. Para entender más a fondo, aleluya, me equivoqué de hoja, disculpe. La falta de sana doctrina en la lectura de la Biblia y en el estudio de la palabra hace estragos en el cristianismo. Es por eso que hoy en día hay tantas doctrinas cerradas. Lamentablemente, como predijo Charles Spurgeon, ha llegado el tiempo en que payasos entretienen a las cabras en lugar de haber pastores alimentando ovejas. Usted puede ver los púlpitos y hay gente haciendo reír, entretener, estar bien a la gente, pero como lo dijo Spurgeon hace 2 siglos, son payasos entreteniendo cabras. Usted necesita un pastor que alimente su espíritu. La Escritura no revela doctrinas aisladas. Lo que nos revela es el carácter único de Dios. Es por eso que cada vez que escuche lo nuevo del Espíritu, una nueva unción, un nuevo mover, un nuevo eso, dígale no gracias, eso no es verdad. Porque por lo regular son malinterpretaciones de la Biblia. El ancla de la doctrina bíblica permite que el barco permanezca recto y nos permite entender la enseñanza bíblica a su plenitud y equilibrio. Vamos a hacer algo, cierre sus ojos. Lo demás quiero terminarlo, pero usted quiero que se concentre un poquito. La predicación del día de hoy es muy importante y para muchos veo que está siendo un poquito difícil de asimilar. Lo entiendo, no es fácil. Llevábamos comiendo comida chatarra mucho tiempo y cuando llega la comida sana es difícil, no sabe igual. La boca, el paladar espiritual ya estaba acostumbrado a otras cosas y no nos sabe igual de rica. Pero le tengo una noticia, es nutritiva su alma. Usted debe de leer la Biblia basado en la sana doctrina. No que sea un erudito bíblico, sino que tenga bases que hemos tenido y que Dios nos ha dado a muchos a través de los tiempos. La sana doctrina nos protege contra las falsas enseñanzas. No todos los que se llaman maestros bíblicos enseñan realmente la Biblia. Muchos predicadores usan mal la palabra de Dios. La Escritura afirma claramente que los falsos maestros serán siempre una amenaza para la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Efeso, les dice, yo me voy y no van a tardar en entrar entre ustedes lobos rapaces. La mejor manera de descubrir una falsificación es conocer un artículo genuino. Hoy en día se da mucho de los celulares clones, yo creo que usted lo ha oído. ¿Cómo saber si un celular es clon o es original? Hay quien te dice, es que tienes que ver el chip, tienes que ver la pantalla, tienes que ver la cámara. ¿Sabe cuál es la mejor forma? Teniendo uno original en las manos. Que lo compre no en el tianguis, que lo compre en un centro comercial o lo vea en un centro comercial bien autorizado. Ahí no venden piratería. O no deben de vender piratería. Y usted tiene un celular original en la mano, se dará cuenta cuando tenga un celular clon, la gran diferencia, el peso, el acabado, cómo se pixelea la pantalla, la cámara. Parece lo mismo, está casi idéntico.
¿Pero por qué sale más barato? Porque no es original. ¿Cómo saber si es original o si es clon? Solamente viendo el original lo vas a ver. ¿Cómo puede saber usted si está entre una falsa doctrina o una doctrina correcta? Conociendo la doctrina correcta. Cuando usted empiece a adentrarse de manera correcta en la Escritura, se dará cuenta inmediatamente. Cuando escuche una predicación, cuando escuche a algún hermano decir algo, se dará cuenta y dirá: no, eso no es correcto. Me comenzó a pasar a mí cuando Dios empezó a hablar a mi vida con esta sana doctrina, y veo gente que ya le está empezando a pasar, que empiezan a abrir sus ojos cada vez más y dicen: no, eso no es correcto, así no son las cosas. Tristemente, los falsos maestros siempre consiguen quien les escuche, porque dicen las cosas que se quieren oír. El mejor antídoto contra la falsa doctrina es una dieta de sana doctrina. Quiero terminar esta predicación preguntándole, basados en esta enseñanza del día de hoy. Dice la Biblia en Génesis 22, todo el capítulo prácticamente nos habla, que Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, mande, Señor, sacrifícame a tu hijo Isaac. Ve al monte Moriah, lleva leña, mátalo ahí y entrégamelo. Hoy en día muchos pueden pensar: qué Dios tan sanguinario, qué Dios tan cruel, qué Dios tan malo, pedir que sacrifiquemos a nuestro hijo. Sin embargo, si lo vemos como un hecho aislado, parecería que en lugar de ser el Dios del amor, es un Dios caprichoso, airado y sanguinario. Si escudriñamos basados en la sana doctrina, vamos a entender que fue solamente una prueba. Cuando Abraham acostó a su hijo Isaac, le dijo: ya no, entiendo que me tienes temor. Segundo, que Dios tenía el poder y tiene el poder aún, si era necesario, para resucitarlo. Pues el escritor de Hebreos, si usted lee Hebreos 11:17, lo lee en su casa, dice que cuando Abraham tenía a su hijo postrado, él dijo: yo lo voy a hacer, porque Dios es tan grande que hasta lo puede resucitar. Tercero, la Biblia es un todo. Si él hubiera pedido que lo mataran, hubiera anulado las promesas, porque Dios le dice a Abraham: en él tienes promesa eterna. Y cuarto, y el más poderoso, fue un acto tipológico de la muerte y resurrección de Cristo. Así siga con sus ojos cerrados y quiero que entienda algo con esta última enseñanza. Toda la Biblia nos apunta a un solo tema: la salvación por medio de Cristo. Cristo es el mensaje de toda la Biblia. Si usted lee este pasaje, se dará cuenta que es un acto tipológico. Isaac representaba a Cristo, que tenía que ser sacrificado para que nosotros viviéramos. La Biblia entera nos habla de ello, de nuestra perdición, pero de nuestra salvación en Cristo. Empiece a leer la Biblia así. Empiece a escudriñarla viendo siempre el mensaje de la salvación. Y se le quitará eso de pensar que la Biblia es aburrida, que no la entiende, que es pesado, que es cansado. Verá palabras de amor por todos lados. Porque Dios en su soberanía le habló a un hombre más de 1000 años antes de que Cristo viniera a la tierra y le dijo: vas a hacer un acto que va a simbolizar la muerte de mi Hijo Jesucristo. Y si tú lees toda la Biblia nos habla de lo mismo, de que Cristo vino a morir por nosotros los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Te pedimos que esta palabra, como bien entendimos, no regrese vacía jamás. Queremos entender tu palabra, queremos ser anclados en la sana doctrina, Señor. Queremos leer la Biblia
pero queremos entenderla, queremos meditarla, queremos aplicarla en nuestras vidas. Gente que conozca esta palabra hay mucha, Señor, pero gente que la viva son pocos. No la vivimos porque no la entendemos a plenitud, pero hoy entendemos, Señor, que todo el mensaje habla de Cristo, que cada uno de los libros de la Biblia, aunque tú utilizaste más de 40 escritores diferentes a lo largo de 1500 años, nos hablan de Cristo y el mensaje de la salvación, que nosotros por nosotros mismos no podíamos ser salvos, que tú tuviste que enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Queremos verlo siempre, Señor. No queremos dejarnos deslumbrar como le pasó a los israelitas en el desierto, los cuales, después de ser librados de Egipto, tú les diste el maná que representa a Cristo, pero ellos pidieron codornices. Cambiaron la sana alimentación, aquello que los fortalecía, aquel maná espiritual llamado Cristo, lo cambiaron por la carne, por aquello que únicamente les daba satisfacción temporal. No queremos ser así, papá. Queremos hablar siempre, conocer siempre, amar siempre y estar siempre en Cristo Jesús, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Gracias.